En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales, de verdad. Estamos muy contentos que podamos compartir por este medio virtual. Y hoy con mi amigo y hermano Alonso. Te saludo primero, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasas esta semana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo en orden? ¿Vos qué tal? Igual, todo en orden. Qué bueno. Y contento pues de compartir con vos este tema del adolescente y su identificación como agresor virtual. Muy bien. Vaya título, ¿verdad? Una respuesta al mundo que vivimos hoy, la virtualidad. Sí, y vos hablabas en podcasts anteriores, vos utilizas mucho esa necesaria frase y concepto de proceso. Tenemos proceso en santificación, proceso en enseñanza, en edificación, todo es un proceso. Y eso es parte de nuestra humanidad, ir aprendiendo. Correcto. Y permíteme desarrollar lo que quiero decirte leyendo el Salmo 1, versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Cómo relaciono esto? Porque en este salmo vamos a notar la advertencia de no procurar una progresión relacional con el mal. Digamos, en el salmo dice, dichoso el hombre que no sigue primero, consejo. Luego viene una progresión. Ya no sigue, sino que se detiene en la senda de los pecadores. Y en el último punto es que ya está cultivando la amistad con los blasfemos. Entonces, esa es la progresión, donde al final es una identificación con el mal, ¿verdad? Está cultivando la amistad, identificación con el mal porque intimamos con el mal. Esto es necesario en el marco de lo que queremos explicar relacionado con el tema de la identificación de un adolescente como un agresor virtual, ¿verdad? Correcto. Sí, y es que yo creo que es importante notar ese proceso descendente, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Donde hay una relación con el mal. Ahora, es ampliamente aceptado que en los entornos violentos de la sociedad, ¿verdad? Llamemos escuela, colegio, la comunidad, bien, configuran cosas que son importantes, actitudes y valores que los niños y adolescentes interiorizan a través de la observación del comportamiento de otros. Lo hablamos cuando, por ejemplo, tocamos el tema de los niños como testigos de la violencia doméstica. Es decir, esos ambientes violentos, hay actitudes y valores que los niños absorben y causan un impacto en el entendimiento y lo interiorizan como normas sociales. Es decir, esto es lo normal, esto es lo que se da, lo que sucede, ¿verdad? Y es la forma de responder. Y lo interesante de todo esto es que estos medios primeros que estás diciendo, la observación en el entorno social, van a ejercer una influencia que va a ser igualmente dada desde medios de comunicación. Es decir, películas, internet, videojuegos. O sea, van a ejercer una influencia similar. Muchas conductas violentas se han inspirado en personajes del entretenimiento, por ejemplo. O sea, quiero decir, estamos hablando que podemos modelar un patrón de violencia viéndolo desde el entorno escolar. El punto es que la influencia también se ejerce desde medios de entretenimiento. Ese es el punto que queremos, digamos, poner ahora para poder entender lo que sigue. Correcto. Medios de entretenimiento. También creo que es importante que resaltemos las redes sociales, ¿verdad? Que ya es bien sabido lo que producen las redes sociales. Pero sí, sin duda alguna, se construye un carácter violento a partir de la virtualidad. Como leímos en el Salmo 1, la influencia del mal en nuestras vidas es proporcional con la identificación que procuremos. Es decir, un buen tema. Esta cercanía, esta interacción, y lamentablemente cada vez más adictiva, va produciendo que haya esa aceptación de lo que es, en este caso, el Salmo lo pone como el mal. Niños y adolescentes no están ahora solamente expuestos a la visualización, ¿verdad?, de conductas violentas, sino que gracias a los videojuegos violentos se cultiva una amistad con los blasfemos, de acuerdo a lo que hemos leído en el Salmos,
Porque, y eso es muy interesante, se invita al jugador a identificarse con el violento asumiendo el rol, ¿verdad? El rol de agresor virtual, y agrego que este agresor es el héroe. Ajá. Es el héroe de la película. Claro. Entonces asume esa, no sé, identidad en el videojuego, ¿verdad? Con conductas altamente violentas, y soy el héroe. Aun cuando sea el ladrón, por ejemplo, o el asesino. Es una reinterpretación de valores morales y éticos. Sí, totalmente. Y por eso es que le llamamos el agresor virtual. Y es un agresor virtual que crece en ese vínculo de identificarse con el personaje del videojuego. Y con esto no estamos, por favor, satanizando los videojuegos. Yo juego videojuegos. Exacto. Lo que estamos hablando, porque es una nueva manera, una nueva forma de juegos. Claro. Sí, yo jugué con Tucos, por ejemplo. Ok, ¿por qué? Jugamos Pac-Man nosotros. Exactamente. Y con otras formas, donde conforme va creciendo la tecnología, Claro. Simplemente son nuevas formas de entretenimiento. El entretenimiento no es el problema. Exacto. El punto es que es la identificación con aquellos personajes virtuales, en este caso, como estás diciendo, que representan antivalores de injusticia, de maltrato y de opresión. Y como estás diciendo, justamente ese es el objetivo. El objetivo es ganar conforme más violencia se aplique. Entonces, nos estamos centrando en los efectos que producen no solamente los juegos violentos. Y aquí, ojalá que se me entienda el punto. Personalmente, y sumado a estudios que se están haciendo, todavía no se está comprobando 100% que se influencie, aunque sean juegos violentos, a los adolescentes en su conducta. El punto es cuando el adolescente se identifica con. ¿Y por qué se identifica, mi hermano? Porque previamente el adolescente ha tenido otros precipitantes en su vida. Lo que quiero decir es que pensemos en un adolescente que desde la niñez ha sido humillado, maltratado, desatendido emocionalmente. Siempre hemos dicho que la violencia, la actitud de violencia no es un factor, es una serie de factores. Correcto. Son influencias tras influencias tras influencias. Influencias tal vez sociales, relacionales, familiares, inclusive desde la persona misma. Entonces, cuando la persona responde ante los problemas que tenía de la niñez, de desvalorización, y viene un precipitante en juegos violentos, y entonces ve una identificación como manera de vencer mi mal con el mal, en contra de lo que la Escritura dice en Romanos 12, venzan lo malo con lo bueno, esa identificación, ese nuevo parámetro, esa perspectiva que me está presentando la opción cultural de ser, usted puede salir de su situación siendo agresivo y así gana puntos y pasa pantallas. Correcto. Por eso les digo, y termino, que es esa identificación donde estamos señalando, donde la persona se identifica como un agresor virtual. Pero espero que haya quedado claro que significa una unión de muchos precipitantes para que se dé el efecto nocivo de un juego violento. Correcto, no es per se el juego, el entretenimiento, Exacto, sino la serie de condiciones que van influenciando cada vez más hacia una conducta violenta. Exacto. Inclusive, y ahora pensaba, inclusive cuando es el justiciero, pongamos otras palabras, inclusive cuando es el bueno. Claro. Hay una injusticia, ¿bien? Y el personaje virtual, ficticio, debe responder a una injusticia, pero ¿cómo lo hace? A través de la violencia. Correcto. Hicieron una injusticia, voy a responder matando a todos los que hicieron esta injusticia. Sí. Entonces, se une a esa idea, a ese concepto, ¿verdad? Es esta vinculación de identidad jugador con personaje, impulsado por un bagaje pesado, profundo, de tensores violentos que los llevan a ese tipo de conducta. Exacto. Eso es muy importante y es bueno seguir insistiendo en eso para que nos quede muy claro. El problema está en la identificación, Exacto. en la respuesta que el adolescente da pensando que ese es el camino. O sea, porque el videojuego es una alternativa que le dan. Claro. Pero un adolescente que no tenga tantos precipitantes puede estar jugando el mismo juego violento y en las relaciones interpersonales resulta ser que no hay manifestación de violencia. Claro. ¿Cómo nos explicamos eso? Una serie de precipitantes, como vos decías, que apuntan, que empujan, bien, a la persona a decidir, a responder de esa manera.
Bueno, y en el 2004 estábamos revisando que un estudio realizado por una doctora que se llama Jane Funk fue expuesto en su libro Exposición a la violencia en la vida real, páginas 23-29, y ella demostró que la exposición repetida de la violencia, tanto en la vida real como virtual, que es como empezamos el programa, puede alterar los procesos cognitivos, afectivos y conductuales en los niños, llevándoles a la, eso es importante, desensibilización y menor empatía, aunque se aclara también que son necesarios mucho más estudios y esfuerzos para conclusiones más puntuales. Pero claro, por supuesto, ¿verdad? Si yo llevo, qué sé yo, 20 personajes aniquilados por mi arma especial, ¿qué niveles de sensibilidad voy a ir teniendo? Me voy desensibilizando más. Y ya matar al 21 ya me produce menos impacto, ¿verdad? Claro. Que la primera cabeza del zombie que me volé. Exactamente. Entonces, ese es el punto que está queriendo decir la doctora, ¿verdad? Totalmente. Y qué complicado cuando se cruzan estos dos elementos. La desensibilización y menor empatía. Claro. O sea, es más cruda la violencia. Cuando ya nos sentimos y cuando hay menos empatía. Sí. Ahora, la desensibilización significa la atenuación o eliminación de responder ante un estímulo. Claro. O sea, la muerte de una persona, el derramamiento de sangre, una respuesta violenta ante una injusticia, ¿verdad? Es una técnica que se usa, dicen los que conocen, en terapia conductual, cuando se busca, por ejemplo, reducir o eliminar ciertas respuestas emocionales, llevan a la ansiedad. Así que el proceso de desensibilización se puede manipular. Claro, o sea, como estás diciendo, es una técnica. La desensibilización es manipulable. Ajá. Porque eso es lo que se usa, por ejemplo, llamémosle en terapias de ansiedad, como estás diciendo. O sea, se demuestra que se puede manipular el que una persona deje de ser tan sensible, por verlo de otra forma. Por consiguiente, los juegos son instrumentos para desensibilización de los adolescentes. O sea, por eso es que es importante el punto de que si son prácticas terapéuticas, claro, en favor de la ansiedad. Claro. O sea, como estás diciendo, es la eliminación de responder ante un estímulo. Entonces, si hay una, por ejemplo, una necesidad del tabaco, entonces se desensibiliza el estímulo hacia el tabaco. Entonces se puede manipular. Se manipula, claro. Sí, por eso es que estamos hablando del punto. De la manera negativa se puede desensibilizar hacia estados empáticos, claro, hacia las necesidades de otras personas por medios específicos. En este caso, la exposición de identificación de ser un agresor virtual con juegos violentos. Claro, y una persona que no es sensible y no es empático es una persona, llamémosle fría, sin consideraciones, sin ningún tipo de sentimiento positivo, más bien destructivo. Sí. Y esto unido a una adicción, ¿verdad?, a los videojuegos, esa dependencia, claro, llevan al jugador un compromiso intenso, profundo, con una realidad virtual que es violenta en sí misma, pero también, y ese es el tema que es complicado, luego será un patrón aplicable en la vida real. Si enfrenté una situación difícil y la sobrepasé con violencia, ¿por qué no puedo, como vos decías, hacer esa, mimetizar mi persona con ese personaje virtual y responder de la misma manera violenta? O sea que podemos decir que el videojuego violento, ¿verdad?, establece las primeras experiencias de resolver situaciones con agresión. Exactamente. Y con agresión descontrolada. Porque es que todos somos agresivos. Y es necesaria en cierta medida, por supuesto. La violencia es cuando la agresión es desmedida. Correcto. Cuando la agresión busca ya no buscar, por ejemplo, una necesaria supervivencia en lo que sea, sino busca hacer daño y controlar. Exactamente. Y conscientemente. Ahí empieza una serie de valores, etcétera. Pero sí, es importante ese punto, las primeras experiencias. Sí. También es importante recordar que tanto el niño como el adolescente aprenden a reaccionar rápido y ante la mínima provocación. Ah, no, porque si no se pierde. Exactamente. Sí, vos vas en el juego con un arma. Correcto. Y apenas te salga un bicho, pum, 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 pum. Sí. Es reaccionar. No responder. No responder. Correcto. Y ese es el objetivo, si no perdés. Exactamente. Te disparan primero y te matan. Exactamente. Y es un instinto de atención, de alerta, ¿verdad? De matar o morir. Exacto. Y así la vida, las relaciones,
significa ese guión, esa estructura de pensamiento, ¿verdad? Que como sabemos, en la neuroplasticidad de nuestra mente, de nuestro cerebro, es posible que empecemos a adoptar estructuras de pensamiento y que luego adoptemos otras, etcétera. Esos son descubrimientos muy interesantes. Significa que nos están estructurando una manera también relacional. Correcto. Resulta ser que empiezo a ver que todas las circunstancias son amenazantes para mi vida. Yo camino por la vida como se podía caminar en un pasillo armado, y cualquier circunstancia que pase, tengo que o huir o atacar. Estoy siempre alerta en ese sentido, digamos, de alerta emocional. Pero eso sí, si vos pasás 4 horas en ese patrón y al día siguiente, y es una adicción, claro. O sea, la virtualidad ya es diferente, ya es difícil diferenciarla de la realidad. Claro. Porque la mente no distingue entre algo, digamos, que nosotros podemos imaginar y una realidad. La mente no hace esa distinción. Yo te hablo a vos de un limón con sal que en este momento no tenemos realmente, y vos empezás a reaccionar. Claro. No lo tenés, claro. Pero la mente no hace esa diferencia. Sí, la mente responde a esos estímulos, ¿verdad? Que creo que podríamos trazar inclusive una analogía con la pornografía. Claro. Hay una virtualidad, ¿verdad? Algo que no es real, sin embargo, para la mente no es diferente. Y el daño producido en ambas prácticas adictivas genera un desgaste y respuestas en función de lo que está atacando nuestra forma de pensar, ¿verdad? De acuerdísimo. Bueno, y con esto, ¿qué pasa con esta reacción rápida, verdad? Ante la mínima provocación, ¿verdad? Ese es el punto de los juegos, claro. ¿verdad? Entonces, este patrón mental que estamos hablando se construye a partir de demostración y refuerzo de acciones agresivas. O sea, el uso de la violencia es inevitable. O sea, no tengo más. Yo no puedo dialogar con un zombie, por ejemplo, claro. en un juego, ¿verdad? Por supuesto. Esto es la consecuencia de reaccionar y no responder ante situaciones de conflictos relacionales, ¿verdad? También, por otra parte, podríamos pensar en desensibilizar las consecuencias de la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, el 13 de octubre de este año se publicó una noticia que en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 3 menores de edad, aproximadamente 14 años, mataron y quemaron a un niño de 13, llamado Nicolás Cerdanas. ¿Por qué? Por diversión. Y porque, como dice literalmente, le tenían bronca. Es decir, estaban enojados con él. Y el otro grabó lo sucedido mientras lo herían con cuchillo y lo quemaban. Eso suena como una película de terror. Pero Suena eso está documentado en una noticia. Sí. Aquí bueno, y esa es parte de la desensibilización de las consecuencias de la violencia. También dentro de esa dirección, nada más como una nota, hay algunos videojuegos que te dan opciones de cómo responder. Es decir, el personaje llega a una situación y te da la opción de responder. Una conversación, un pago o un asesinato. La mayoría de veces el jugador va a decir, yo no voy a gastar las monedas que he recolectado, no quiero hablar, no me interesa hablar, quiero la violencia. O sea, usualmente la mayoría de las respuestas tienden a ser la violencia. Lo mato, lo encierro, lo elimino y sigo, y quien se interponga en mi camino va a pasar por la misma suerte. Sí. Y podríamos decir, no, pero eso es un juego. Y evidentemente no creemos, ¿verdad?, que una estructura de pensamiento vaya a ser modificada por unos juegos aleatorios. Tampoco, otra vez, caigamos en la satanización. Correcto. De que todo juego violento, por ejemplo, cuando se entiende que es un juego, que es una virtualidad, ¿verdad? Tampoco caigamos en el otro extremo. Correcto. Estamos hablando de patrones adictivos, y vuelvo a insistir, junto con otros precipitantes en la misma persona. Esto es importante. El hecho que se cambie un patrón conductual no es ni de la noche a la mañana ni por un solo evento, sino que es una serie de circunstancias que pues van ahora sí a condicionar a la persona. Y hablando en este marco, me atrevería a sugerir, ya que estoy sugiriendo desde la ignorancia, que probablemente el menor problema de esta persona sea el videojuego. Probablemente los otros precipitantes alrededor, y como hablamos en programas anteriores, un ambiente de reprimir la opinión del adolescente. Papá y mamá discuten, el hijo aparece a decir algo, lo mandan a callar, que no se meta en lo que no le importa,
vaya para el cuarto. ¿Y qué tiene en el cuarto? Tiene un PlayStation con su juego donde va a expresar todas sus emociones. Entonces, al fin y al cabo, quizá, y estoy hablando desde la ignorancia y desde el suponer, probablemente sea el menor problema en sí. El tema es cuando es adictivo, ¿verdad? Eso de ignorancia no tiene nada, mi hermano. O sea, eso es un comentario absolutamente validísimo, porque estás apuntando hacia la verdadera raíz. Uh-huh. Y es muy interesante cómo estás direccionando ahora. Ya estás llevando las consecuencias de un juego violento como un resultado de problemas anteriores y más profundos. Claro. Entonces ya lo estás viendo como una necesidad de expresión, pero que algo que inició no desde el juego, sino desde otras circunstancias. Que sería bueno regresar. Es como vos hablabas en el podcast anterior, cuando un adolescente o un niño en la escuela tiene problemas en su entorno escolar. No se trata desde el entorno escolar. Claro. Hay que revisar la familia. Correcto. Y decir, bueno, ¿qué está pasando? Eso es un reflejo de lo que está sucediendo allí. Correcto. Son refugios que se procuran. Hablaba con una persona hace un tiempito, adulta, en sus 30s, tuvo un desamor, ¿verdad? Una relación de noviazgo que no funcionó. Y él me dijo, cayó en una tristeza, obviamente triste, afectado, pero me dice, me refugié en cosas que no tuve que haberme refugiado. Literalmente me dijo, me refugié en la comida y en los videojuegos. Entonces, esa persona que tenía ya tendencias de aislarse, jugaba hasta las 3, 4 de la mañana, un adulto, y comía comida chatarra. Evidentemente su peso incrementó muchísimo, pocas horas de descanso, y le trajo consecuencias en otros aspectos, ¿verdad? Serios. ¿Qué quiero apuntar con esto? Algunas veces el videojuego es el refugio. Claro. Pero el refugio con un montón, como vos decías claramente, de afectaciones extras es el detonante para llegar a convertirse en un agresor virtual, porque el refugio nos lleva a esconder el dolor, ¿verdad? Y mientras más me esconda en ese refugio, más seguro me siento, aunque más daño me estoy haciendo. Qué interesante. No, es que te digo que abriste una línea muy interesante, que ya me pusiste en el pensamiento que también está la posibilidad de que los videojuegos o escuchar música tal vez pesada, como decimos, etcétera, son expresiones, son canales de expresión que la persona busca para poder decir, tengo un dolor intenso y estoy reproduciendo ya sea modelajes que he recibido o quiero gritar y quiero patear, como yo no lo puedo hacer en mi entorno, entonces lo hago a través de la virtualidad. Correcto. Pero yo lo que quiero es estar aniquilando a las personas que me están haciendo daño. Exactamente. Y entonces, por eso soy un agresor virtual. Correcto. Y hemos visto muchos casos donde personas que sufren de acoso responden de esta manera. Muchachitos o muchachitas que son acosados por la razón que sea, ¿verdad? Que le hacen el bullying y su respuesta es: me escondo aquí, pero un día me levanto y respondo violentamente, desde lo más mínimo hasta, lamentablemente, cosas como hemos visto, como este ejemplo en Argentina. Y bueno, el punto así, señalar la agresión virtual como un previo de la vida real, es que los jugadores de videojuegos, ¿verdad? Violentos realmente participan. Sí. Sí. Y hasta cierto punto crean, como nos decías vos ahora, crean las acciones del videojuego, en vez de ser simplemente un receptor de contenido. Correcto. Y de hecho, el éxito va a ser diseñar y elegir estrategias violentas. Es decir, se va a usar la capacidad de estrategia para poder tener resultados de violencia que al repetirse van a tener como resultado recompensa. Correcto. Y eso es un esquema mental, ¿verdad? Donde la violencia se justifica. Sin consecuencias negativas y hasta divertidas, ¿verdad? Claro. Con elogios sociales. Sí, porque si vos pasaste todas las pantallas, ¿cómo que pasaste todas las pantallas? ¿Pero cómo hiciste? Entonces, ese es elogio social hacia los logros otra vez por medio de la violencia. ¿Que puede quedar en lo virtual? Puede quedar en lo virtual. Claro. Pero es una influencia que está allí. Un patrón. Es un ejercicio mental. Porque, por ejemplo, hay juegos que quizás no sean violentos. Por ejemplo, un juego de fútbol, cada vez son más apegados a la realidad. No solamente la apariencia de los jugadores, sino también la efectividad dentro del campo. Y los jugadores y equipos tienen ciertas evaluaciones. Parte de la gracia de estos juegos, por ejemplo, de fútbol, es que cuando vos enfrentás a un equipo, es ver la alineación, los jugadores, el parado táctico, dirían los que saben, ¿verdad? Y cómo yo voy a responder a eso, que es justamente lo que vos decís, ¿verdad? Estrategias.
En este caso, al menos, es a nivel deportivo, ¿verdad? Un juego de fútbol, por ejemplo. ¿Cómo enfrento un equipo que tiene mejores jugadores que yo? ¿Cuál va a ser mi estrategia? El punto es, llevan a la mente el jugador a pensar, a ejercitarse en estrategias. Ahora, pongámoslo en un contexto violento. Voy yo solo contra 50. ¿Cómo hago para matar a estos 50? Una persona lleno de otras afectaciones violentas va a decir, yo voy a la escuela y le tengo bronca a fulano. ¿Cómo me enfrento yo a 4 o 5 de un solo tiro? Es decir, claro, el ejercicio mental no difiere si es un partido de fútbol, si es un juego de guerra o si es alguien que yo voy a agredir en la escuela. Sí. La dinámica mental se repite. Exacto. Entonces tiene un peso importante considerar estas situaciones. Y con el tema de las consecuencias, si en ese juego virtual vos perdés, nada más le das restart. Exactamente. Iniciar otra vez el juego y empezar. Es decir, no está el peso de la consecuencia de los actos. Claro. Si a mí me matan por yo intentar tal estrategia, empiezo el juego de nuevo. Exactamente. Y no pasa nada. Bueno, pues entonces es otras consideraciones que pudiéramos hablar de los videojuegos. Es que aparte de las implicaciones de patrones agresivos producidos por los videojuegos, ¿verdad? Como hemos tratado de explicar, otra consecuencia es el desarrollo de una adicción. Aunque no sean juegos, aunque sean juegos no violentos, claro. Y que puede llegar a interferir en la vida diaria, en los deberes, en las amistades y en otras relaciones familiares. Ese sí es un problema también. Claro. Es decir, un juego no necesita ser violento para que sea potencialmente dañino para nuestros adolescentes. Correcto. Porque dentro de un juego, vamos a suponer el fútbol, que te veo muy apasionado, hablando del Totalmente. juego de fútbol. Ya tenemos que ir a jugarnos bien. Imagínate que si no se controla este impulso, a un juego muy entretenido puede causar una adicción que puede empezar a descuidar responsabilidades, atenciones familiares, etcétera. Y estamos hablando de otro tipo de problema ahí. Claro, totalmente. También si los padres enfrentan patrones de irritabilidad de sus hijos al detenerlos del juego, ¿verdad? Ellos van requiriendo también mayores tiempos de juego para lograr objetivos o satisfacción. Si mienten para ocultar cuánto tiempo han pasado en el juego, ¿verdad? Y ha perdido interés en otras actividades, ya entramos en un asunto, como vos decías, de adicción, ¿verdad? Que es un tema también que controlar porque tal vez no haya una respuesta violenta, pero hace un patrón adictivo que lo lleva a descuidar otras áreas de la vida. Y salir de una adicción en juego es totalmente posible y no es tan complicado. Y les invitamos la otra semana porque nos gustaría profundizar sobre ese tema. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos, preadolescentes o adolescentes, a salir, si fuese el caso, de la adicción de juegos? Primero tenemos que identificar si hay adicción. Y luego, ¿cómo podemos hacer para enfrentarnos con esa realidad, que es una realidad? Por supuesto. No podemos simplemente decir, en esta casa nadie va a jugar, si fuera el caso. Ese no es la manera de afrontarlo. Claro. Es con una realidad que tenemos, cómo vamos a responder ante ese nuevo desafío como padres. Correcto. Y así que la otra semana vamos a responder sobre esto en una serie de programas de Saliendo de la Adicción de los Juegos. Correcto. No se trata de ir y quemarle el PlayStation, ¿verdad? No se trata de quemar el teléfono, sino de enseñarlos a cómo vivir en el mundo que nos toca. Correcto. Muy bien. Hablamos entonces la otra semana. Así es, si Dios lo permite. Muchas gracias. Nos vemos. Paula, gracias. Gracias. Gracias.